Ok, perfecto. Muy bien, hola, hola, buenas tardes, ya son las 12:06, buenas tardes a todos. Y pues vamos a estar en esa sección de Contabilizando con Contasix. La semana pasada, para los que nos acompañaron y estuvieron aquí con nosotros, pues vimos parte de lo que es cómo el sistema Contasix nos ayuda en la determinación de lo que es la depreciación contable para cada uno de nuestros activos. Y bueno, esta semana vamos a ver precisamente cómo el sistema Contasix también nos ayuda con lo que es la deducción fiscal, ¿no? También nos ayuda y nos emite lo que son los reportes de la deducción fiscal, pero antes de pasar al sistema vamos a entrar en lo que es la deducción fiscal o depreciación fiscal, como muchas veces le decimos los contadores. Y bueno, vamos a empezar. Siempre que vamos a hablar de lo que tiene que ver con la ley del impuesto sobre la renta, lo que es deducible, lo que no es deducible, pues nos tenemos que ir a la base, que sería en este caso la ley del impuesto sobre la renta, para saber qué podemos manejar como deducible y como no deducible. Para este caso, en la misma ley nos da lo que es la definición de las inversiones y nos dice que se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos de conformidad, ¿no? Con lo que es el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y bueno, vamos a definir también, esta misma ley nos define lo que es precisamente activo fijo. Bueno, ¿qué se considera activo? Es el conjunto de bienes tangibles, eso quiere decir que se pueden tocar, que utilizan los contribuyentes para la realización de las actividades y que, bueno, van perdiendo su valor con lo que es el paso del tiempo o el transcurso de esto, ¿no? Bueno, estos bienes de activo fijo siempre se deben de utilizar para lo que es el desarrollo de las actividades del contribuyente y no para enajenarlos dentro de lo que son sus propias actividades. Si yo vendo vehículos, pues entonces no es un activo fijo el que yo esté comprando vehículos. Quiere decir que es parte de mi operación y es un producto. No sería un activo fijo. Cargos y gastos diferidos. Bueno, aquí nos encontramos con lo que son los gastos diferidos, son los activos intangibles, eso quiere decir que no se pueden tocar, pero bueno, hay un papelito que le da validez, que son representados por bienes o derechos que permiten reducir los costos de operación y que con ello nos lleva a una mejora en la calidad o aceptación del producto. Y bueno, este gasto diferido tiene una característica que es por un tiempo limitado, ¿no? Y siempre es menor a lo que es la duración de la empresa. Aquí, en otras palabras, no son otra cosa que gastos pagados, pero que no han sido utilizados y que para no afectar la parte que es la información financiera de la empresa en estos periodos, pues se manejan precisamente como activos para irse consumiendo en el transcurso del tiempo. Un ejemplo de esos pueden ser la publicidad, pagamos publicidad para el siguiente año, entonces es un gasto diferido, pero se va a ir mes con mes gastando, ¿no? La publicidad, las primas, se paga la prima del vehículo, de los vehículos por un año y eso es lo que se va a ir teniendo precisamente como gasto diferido, a las licencias, lo que es las concesiones, marcas, patentes, siempre y cuando sea por un tiempo determinado, por un tiempo limitado. Los cargos diferidos, bueno, precisamente reúnen las características de los gastos diferidos, pero la diferencia es que es por un tiempo ilimitado, ¿no? Un ejemplo pueden ser precisamente de estos cargos diferidos, puede ser que se realice, no sé, alguna investigación, pero que esto lleve por el producto o el beneficio, o sea, por un tiempo ilimitado, porque no sabemos cuánto tiempo vaya a durar ese beneficio. Las erogaciones en periodos preoperativos. Bueno, las erogaciones realizadas en periodos preoperativos son aquellas que tienen por objeto la investigación y el desarrollo relacionados con todo lo que tiene que ver con el diseño, la mejora en la calidad o algún cambio en lo que es el producto, empaque, vista, lo que sea. Estos gastos se realizan para, pues, precisamente iniciar las operaciones o iniciar la venta de este nuevo producto. Estos gastos también pueden llamarse como gastos de lanzamiento de un producto.
Claramente, todo gasto se lleva en el rubro de gastos, siempre y cuando se pueda identificar como gasto preoperativo, quiere decir, antes de las operaciones, se llevará dentro del rubro de activos. Aquí es muy importante identificar dos cosas. Una cosa es, muchas veces confundimos los gastos preoperativos con los gastos de constitución de la empresa. No, aquí es muy importante identificar que una cosa es el inicio de las actividades de la empresa. Esto se lleva a cabo como, pues de forma legal, se crea la entidad jurídica, toda esta parte de las actividades de la constitución de la empresa, que es el inicio de actividades, y otra es el inicio de operaciones, ¿no? Aquí en este caso, para iniciar la operación de la empresa, ¿qué se necesita? Hacer algún estudio de marca, de mercado, de algún, no sé, estudio en cuestión de cómo va a recibir el mercado mi producto para yo poderlo iniciar a vender. Esos son los gastos preoperativos. Deducción de las inversiones. Bueno, aquí ya vamos iniciando con lo que es el tema, precisamente. Bueno, las inversiones únicamente se podrán deducir con los porcientos máximos que nos permite precisamente la ley. Aquí no podemos nosotros, como en el caso de la contable, decir, bueno, mi maquinaria nada más me va a durar 1 año, 2 años, dependiendo del producto, de las unidades que yo produzco, y pues nada más va a ser por 1 año. No, aquí, dependiendo del activo, la ley nos marca ciertos porcentajes. Y por eso es precisamente muy importante ir identificando lo que es la depreciación fiscal para estos activos. Aquí, bueno, la deducción de inversiones prevista en la ley del impuesto sobre la renta no siempre va acorde con lo que establecen las NIF, ¿no? Sí es muy importante, bueno, como sabemos, precisamente no muchas veces la parte fiscal no va de la mano con la parte financiera, eso lo sabemos perfectamente. Aquí siempre tenemos pues hay mucha diferencia, ¿no? Y tristemente, muchos de los contadores que hacemos, pues nos vamos por la parte fiscal y nuestra contabilidad está, si vamos a revisar lo que son las cuentas, nuestra contabilidad está basada prácticamente en la parte fiscal y no en la parte financiera. Todo lo tenemos para poder identificar más fácilmente y poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales, pero no financieras, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un grave error porque no podemos identificar financieramente el estatus precisamente de las empresas porque nos enfocamos más a la parte fiscal que a la parte financiera. Cálculo de la deducción de inversiones. Bueno, el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece el procedimiento a seguir en la determinación de la deducción de inversiones. Aquí, ¿qué pasa? Bueno, el artículo es muy importante siempre tener identificar el conjunto de nuestras inversiones y sobre eso el tipo de inversión que nosotros estamos haciendo para poder iniciar con lo que es la determinación de la depreciación, y eso lo vamos a hacer por medio de nuestros papeles de trabajo, ya que es una manera en que nosotros podemos identificar lo que es la deducción de inversiones. Se hace por ejercicio y no como en la contable, que se hace mensual, ¿no? ¿Cómo lo vamos a determinar? Muy fácil, vamos a identificar el monto original de la inversión, lo vamos a multiplicar por el porcentaje máximo que nos autoriza la ley y con eso vamos a tener una deducción de inversión. Aquí es muy importante, ¿no? Identificar si es un ejercicio completo, si es un ejercicio incompleto, si es el primer ejercicio en el que el bien se adquirió. Bueno, ¿qué pasa? Que vamos a tener que sacar cierto porcentaje porque es un ejercicio irregular. Y bueno, tenemos que identificar, muchas veces tenemos ejercicios irregulares cuando es el ejercicio en el que se adquirió el bien o cuando es el ejercicio en el que el bien ya no se va a utilizar o deja de ser útil, ¿no? Vamos a tener la determinación de la deducción. Tratándose de ejercicios irregulares, la deducción correspondiente se efectuará por el porciento que represente el número de meses completos del ejercicio en el que bien haya sido utilizado, que es precisamente lo que comentaba. Cuando el bien se comienza a utilizar después de iniciado el ejercicio, normalmente no planeamos comprar los bienes todos en diciembre para que el bien empiece a utilizarse a partir del 1 de enero. Se compran en el momento en el que exista la posibilidad o se tenga la solvencia económica para poder comprar ese bien,
o el anterior deje de ser útil y en ese momento se tiene que ver la necesidad en la empresa de adquirir un nuevo bien. En ese momento, pues va a ser, no sé, en abril, en mayo, en cualquier mes. Por eso tenemos lo que es al inicio, al momento de adquisición, puede ser un mes o un ejercicio irregular. Y bueno, tenemos lo que es el monto original de la inversión. Como bien, es parte de la fórmula que nosotros debemos identificar. ¿Por qué? Porque el monto original de la inversión, a ese le vamos a aplicar los porcentajes que nos dice la ley del impuesto sobre la renta para obtener el importe que nosotros vamos a ir deduciendo año con año, hasta que el bien deje de perder su valor fiscalmente, ¿no? Y bueno, el monto original de la inversión, ¿qué es? Comprende además del precio del bien todo lo que tiene que ver con los impuestos pagados por la adquisición, la importación, siempre y cuando no se incluya lo que es el IVA, excepto lo que es la parte del impuesto al valor agregado. También incluyen lo que son todas las erogaciones, por concepto de derechos, de cuotas, de fletes, de acarreos, todo lo que tiene que ver con la transportación para que el bien pueda llegar a nuestra oficina e incluso todo lo que tiene que ver con la parte de ponerlo en marcha. Para que el bien pueda, o la maquinaria pueda ya estar en mi empresa, pueda ya empezar a funcionar, necesito ciertos gastos, fletes, maquinaria, refacciones, que todo eso puede ser parte de lo que es el MOI, ¿no? O el monto original de la inversión. Para esto, aquí es algo muy importante. Muchas veces, pues yo tengo lo que es mi CFDI con el importe del bien, pero aparte tengo otros 3 CFDIs que incluyen todo lo que tiene que ver con los fletes, los acarreos, el personal que vino a instalarlo, toda esa parte que todos estos importes pueden ser parte del MOI o del monto original de la inversión. Aquí es muy importante, en el caso de Contrasix nos permite asignarle el CFDI y agregarle el monto, aumentarle el monto al monto original de la inversión, lo que tiene que ver con ese importe, y sobre ese monto que nosotros determinamos, el sistema va a ir determinando lo que es la deducción fiscal, al igual que la contable, claro está. Okay. Porcentaje de deducción menor. Bueno, el contribuyente puede optar por utilizar un porcentaje menor a lo que menor a lo establecido por la ley, pero no puede optar por un porcentaje mayor. Inicio de la deducción. Las inversiones empezarán a deducirse a elección del contribuyente a partir del ejercicio en que se inicie la utilización de los bienes o en el ejercicio siguiente. El contribuyente podrá no iniciar la deducción, ejemplo, si lo compra en noviembre, ¿no? Puede iniciarlo el siguiente año. Si él decide iniciarlo con posterioridad a ese ejercicio, pues va a perder el derecho a deducir las cantidades correspondientes a los ejercicios que pudo haber efectuado esta deducción y hasta que se inicie precisamente la misma. Si él dice, yo no lo inicio en este ejercicio, lo voy a iniciar el siguiente, pero el siguiente tampoco aplica deducción, se le olvida, no hace el cálculo o decide no aplicar esa deducción de inversión, que normalmente, pues, ¿quién no va a querer meter más gastos en la parte de su ejercicio? Pues entonces lo más lógico es que muchas veces, y me ha tocado ver que muchas veces en las empresas, si no se lleva un control realmente de los activos, se tiene un gran descontrol y hay activos que o no se inició la depreciación de manera correcta o no o están depreciando de más o están aplicando deducción de más, ¿no? Entonces, en este caso, si el usuario por error humano, porque no se tiene un control adecuado de los activos, no inicia la deducción en el ejercicio siguiente, se pierde el derecho precisamente a aplicar esa deducción que no que ya el usuario no ingresó, ¿no? Entonces aquí sí es muy importante precisamente llevar el control de todo lo que tiene que ver con nuestros activos. Fin de la deducción. Bueno, ¿cuándo se termina la deducción? Cuando el contribuyente llegue a enajenar los bienes, no quiere decir que ya él terminó de deducir en sus papeles de trabajo todo lo que tiene que ver con lo que es el importe o el MOI.
o cuando estos dejen de ser útiles precisamente para las operaciones del negocio o para la obtención de los ingresos. En ese momento, el contribuyente deducirá en el ejercicio en que esto ocurra la parte que aún no ha deducido. Si los bienes dejan de ser útiles para la obtención de los ingresos, el contribuyente puede mantener en sus registros, por ejemplo, un peso, ¿no? Si todavía tiene el bien, todavía lo tiene ahí guardado, todavía la máquina ya no lo ocupa, pero ahí está, entonces podemos dejar dentro de lo que es nuestros registros con valor de un peso el activo. Si yo lo sigo utilizando y es una computadora que tiene 5 o 6 años, todavía me sigue funcionando para cuestiones básicas, pues de igual forma la voy a tener ahí con valor precisamente de un peso. Actualización de la deducción. Bueno, aquí los contribuyentes ajustarán la deducción determinada multiplicándola por el factor de actualización como se especifica acá en la pantalla, ¿no? ¿Qué vamos a tomar? Bueno, vamos a tomar los INPCs, que son los valores sobre los cuales nosotros vamos a determinar nuestro factor de actualización. En este caso vamos a tomar primero el INPC del último mes de la primera mitad del periodo en el que el activo haya sido utilizado y durante el ejercicio por el que se efectúe la deducción entre el INPC del mes en el que se adquirió para darnos como resultado el factor de actualización que vamos a aplicar precisamente a la deducción. Aquí es muy importante hacer mención, nosotros tenemos que ir constantemente revisando lo que son los INPCs. En el caso de Contasix, al ser un sistema web que no necesita instalarse, está en constante actualización y todos los INPCs se van actualizando de manera inmediata. El usuario de Contasix no tiene que ir actualizando nada, puede corroborar con los INPCs que están publicados para corroborar que sean los INPCs exactos, pero el sistema va tomando estos INPCs y los va actualizando de forma inmediata. Aún en un momento más se los mostraré y el usuario no tendría que ingresar nada. Ok, meses impares. Bueno, ya habíamos visto precisamente que podemos tener ejercicios irregulares. En este caso podemos tener también meses impares. Si es un ejercicio regular son 12 meses, por lo tanto son meses pares. En los meses impares, el periodo en el que bien haya sido utilizado en el ejercicio se va a considerar como último mes de la primera mitad de dicho periodo, el mes inmediato anterior al que corresponda a la mitad, ¿no? En este caso, en los meses impares, si son 7 meses, que es un número impar, pues entonces vamos a identificar qué mes es el que es justo la mitad y el anterior es el que vamos a tomar para lo que es la determinación del factor. Bueno, nos vamos precisamente a los porcentajes aplicables para los activos fijos, que son en este caso los porcentajes permitidos precisamente para la deducción. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de algunos de los porcentajes, no sé, 5% para construcción, 5% para vías férreas, 10% para mobiliario y equipo, 10% para aviones, 25% para automóviles, 30% para computadoras, procesadores, lectores ópticos, lectores de códigos de barra, todo lo que tiene que ver con equipo de cómputo, 30%, 10% para comunicaciones. Bueno, aquí es muy importante hacer como que énfasis que algunos de estos precisamente activos tienen sus limitantes de acuerdo a la ley también en cuestión del MOI, ¿no? Como es el caso de los automóviles. En este caso, los automóviles no vamos a aplicar ese porcentaje al total del MOI, sino que la ley nos viene manejando una limitante que incluso pues ahorita en la actualidad está un poco pobre la limitante, ¿no? Realmente porque ya no encontramos automóviles, por más barato o económico que sea la línea, a ese costo, ¿no? Entonces, realmente aquí tenemos precisamente esta limitante en el caso de automóviles. Si son ya sea automóviles para gasolina o automóviles eléctricos, pues en este caso son 250,000 para eléctricos y en el caso de gasolina son 175,000. Y bueno, aquí es muy importante hacer énfasis, ¿no? ¿Cómo se va a hacer el registro de esta operación? Pues voy a registrar yo en contabilidad el total de la operación sin importar, en este caso, la limitante para la parte fiscal. ¿Por qué? Porque contablemente yo no estoy gastando 175,000, estoy gastando 300,000, 250,000, 280, lo que valga
el importe que yo estoy erogando precisamente por mi activo, que en este caso mi automóvil. Y bueno, para la depreciación contable yo voy a utilizar el total que estoy erogando por este gasto, ¿no? Y bueno, en el caso para la deducción fiscal, pues se tiene la limitante y bueno, aquí es muy importante mencionar que en el caso de Contasix va a determinar la depreciación contable de acuerdo al MOI ingresado y para la depreciación fiscal también de acuerdo a la limitante, ¿no? Entonces aquí es muy importante porque nos da los papeles de trabajo tanto contables como fiscales de acuerdo a los diferentes importes que se tengan, ¿no? Porque aquí en el caso de automóviles podemos manejar dos importes o dos MOI diferentes. Y bueno, ¿qué pasa? En esta parte de los porcentajes sí es muy importante, ¿no? La mayoría de los contadores pues no nos queremos complicar, no queremos los dolores de cabeza y decimos, bueno, pues manejamos los mismos porcentajes, tanto para la parte fiscal como para la parte contable, ¿no? Aquí, bueno, si la empresa es de servicios, una empresa comercial, no es una empresa en este caso industrial, que para las empresas industriales sí es muy importante el control de la depreciación contable de manera de acuerdo al número de unidades o de acuerdo a la producción que yo estoy realizando, precisamente por las maquinarias, ¿no? Tienen cierto trabajo o cierta limitante en cuestión al número de unidades que van realizando. Entonces, aquí muchas veces la mayoría de los contadores o la mayoría de las empresas que yo he visto, pues manejan el mismo importe, ¿no? No se quieren complicar, lo único que hacen es que al final actualizan la depreciación contable. Si es un importe que no está limitado, actualizan la depreciación contable, le aplican el factor y ya sacan la deducción fiscal, ¿no? No nos quebramos tanto la cabeza y no nos complicamos para manejar importes diferentes. En el caso de automóviles sí tenemos que manejar dos importes diferentes, pero en el caso de los demás prácticamente se manejan los mismos importes. Son pocas las empresas o casi nulas las que yo he encontrado que manejan importes diferentes o que tienen un criterio diferente para la parte contable que para la parte fiscal, ¿no? Y bueno, aquí es muy importante, si yo aplico criterios diferentes o incluso tengo la misma depreciación, pues bueno, aquí al final, cada ejercicio yo tengo que aplicar mi factor de actualización y bueno, o lo tengo que hacer en papeles de trabajo y tener mucho cuidado de hacerlo de manera correcta, o si ya te cuento con un sistema, pues utilizarlo y sacarle el mayor provecho necesario para evitarme precisamente tanto los errores humanos como lo que es la parte del trabajo, ¿no? Entonces aquí es muy importante hacer énfasis también en que Contasix pues nos determina los dos importes para mayor pues para que el usuario no se complique tanto, ¿no? Al igual que nos determina los reportes, nos saca los reportes por los dos importes. Bueno, en el caso igual, volvemos al tema de los automóviles, aquí tenemos una limitante, ¿no? 175,000. La diferencia, pues muchas veces la mandamos a lo que es la parte de no deducibles. Y bueno, es importante que nosotros podamos identificar el gasto, ¿no? Aquí en nuestra cuenta de no deducibles tiene una cantidad exorbitante porque ahí mandamos todo y no podemos identificar por qué fue el no deducible o a qué se refiere, porque ciertamente ese automóvil, al tener una limitante, tenemos que sacar un porcentaje de cuánto es lo que es deducible y lo demás es no deducible, incluyendo todo lo que tiene que ver con los gastos que van alrededor precisamente de ese activo, como pueden ser todo lo que tiene que ver con los gastos de mantenimiento, todo lo que las llantas, la gasolina, el aceite, todo lo que tiene que ver con mantenimiento, el seguro, todo de ese vehículo, de igual forma sufre una parte deducible y una parte no deducible. Y bueno, todo lo mandamos a lo que es la parte de nuestro botecito de gastos no deducibles sin poder identificar qué parte va para cada gasto, ¿no? Entonces, aquí, bueno, tal vez para no complicarnos tanto la vida, ¿no? Hacemos normalmente todas las contabilidades, manejamos nuestra cuenta de no deducibles para poderlos identificar de manera más correcta o al final del ejercicio poder identificar nuestros gastos deducibles, pero bueno, de acuerdo a las NIF no debería de existir la cuenta de no deducibles. Todos los gastos que realiza la empresa, reúna o no reúna los requisitos fiscales, es un gasto que está realizando la empresa y es una erogación. Entonces sí impacta en lo que es la parte financiera, pero bueno, para mayor control muchas veces no podemos identificar esto o nos cuesta más trabajo al fin del ejercicio poderlo identificar y por eso pues
lo metemos todo en la parte de en la cuenta que tenemos como no deducibles. Ahí se va todo, ¿no? Igual y para mayor control podemos manejar a lo mejor una cuenta de mayor y las cuentas deducible, no deducible en el caso de lo que es la depreciación o los gastos de mantenimiento, pero pues también es incrementar todo lo que tiene que ver nuestro catálogo y muchas veces pues también eso nos complica, ¿no? Lo que es la parte de del registro de las pólizas, ¿no? Depreciación de maquinaria. Bueno, la depreciación de la maquinaria y el equipo utilizado, aquí la ley, precisamente por el tipo de actividad que pueden llegar a tener las empresas, nos maneja los porcentajes desde el 5% o hasta el 50% en el caso precisamente de lo que son las maquinarias. Aquí también es muy importante hacer mención que en el caso de Contasix, bueno, en el caso de Contasix, ¿qué hicimos? Pues la ley nos maneja ciertos porcentajes para todo lo que son las diferentes maquinarias que están, que como bien menciono, van del 5 al 50 y depende de la actividad a la que se dedique la empresa, pues de igual forma nosotros los fuimos creando como códigos especiales, en un momento se los muestro, donde el usuario puede identificar el tipo de actividad y sobre eso aplicar la deducción de su porcentaje, ¿no? Todo depende precisamente de la forma en la que se realiza precisamente el registro. Y bueno, pues tenemos también algunas reglas para la deducción de las inversiones. Y bueno, pues aquí tenemos precisamente que todo lo que tiene que ver con las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalaciones, se considerarán inversiones, siempre que impliquen adiciones o mejoras al activo. Bueno, aquí es muy importante hacer este énfasis, ¿no? En este punto se han encontrado, pues, a lo mejor diferentes criterios, ¿no? En el hecho, por ejemplo, a lo mejor tengo mi oficina y el piso está muy feo, ya se ve mal, da mala imagen, y digo, bueno, voy a cambiarle el piso, ¿no? Eso muchas empresas dicen, no, pues es que ya eso incrementa el valor de mi oficina, ¿no? ¿Cómo lo meto? ¿Como mantenimiento o como un activo? ¿Lo capitalizo o me lo llevo directamente al gasto, ¿no? Entonces aquí sigue siendo la misma oficina, no se le metió, no se le reforzó los cimientos, no estaba cayéndose una pared y se le hizo algo que realmente le diera vida útil a esa oficina, ¿no? Sigue siendo la misma oficina, pero a lo mejor se ve un poquito más bonito, ¿no? Eso no implica que con el cambio de piso haya realizado precisamente una mejora, ¿no? Sino que simplemente el piso estaba bastante deteriorado, por lo cual se puede llevar precisamente al gasto y se le dio mantenimiento a la oficina precisamente para poder continuar, ¿no? Bueno, se pueden también identificar como una partida que no está incrementando los activos y se puede ir directamente a gastos, ¿no? Las inversiones en automóvil solamente, que es lo que comentábamos, solamente serán deducibles hasta 175,000, en el caso de automóviles eléctricos hasta 250,000. Y bueno, las inversiones en lo que es casa habitación o comedores que no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa, pues de igual forma tampoco serán considerados, ¿no? Bueno, regresando a la parte de mantenimiento, no se consideran inversiones, por ende, son gastos, ¿no? Nos referimos a que la parte de mantenimiento y reparación de los bienes son precisamente parte de la operación que se tiene por cada uno. Aquí es muy importante irnos precisamente a qué es lo que nos dice el reglamento, ¿no? El reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos dice que se consideran como parte de los activos las adaptaciones o las mejoras que aumentan la productividad o la vida útil o cambio por completo el uso del bien, ¿no? O del activo. Ejemplo, si yo tengo mi oficina, esta es oficina, nada más me sirve para recibir a mis clientes, pero resulta que ahora quiero convertir parte de la oficina en un taller, entonces ahí sí estoy cambiando lo que es el uso de ese activo. El uso de esa oficina ya no nada más va a ser oficina, sino también va a ser taller porque voy a empezarle a dar mantenimiento aquí precisamente a los vehículos que me traigan. Entonces tengo que hacer ciertas mejoras, tengo que cambiar completamente el uso que yo le tenía a esa oficina. Entonces ahí sí voy a capitalizar, sí va a ser un activo, precisamente no se va a gasto porque no va a ser parte de un mantenimiento, pero sí sí voy a cambiar lo que es el uso, no cambia la vida útil tal vez, sí cambia mi productividad porque ahora también voy a dar mantenimiento aquí a los vehículos o también voy a recibir voy a ejercer como taller, entonces sí estoy cambiando lo que es mi productividad,
útil y lo que es el origen en el que inicialmente se tenía ese activo. Y bueno, también acá en el reglamento nos especifica cuando se compra, por ejemplo, una maquinaria y esa maquinaria yo la voy a comprar y me van a facturar en la misma factura, voy a comprar la parte de las refacciones. Entonces, en el mismo momento yo estoy metiendo refacciones, ingresan en la misma factura, pues la puedo considerar como parte del MOE, ¿no? Y aquí las puedo deducir conjuntamente con los porcentajes máximos que nos va señalando precisamente la ley del impuesto sobre la renta. Si yo lo quiero meter como deducción o como parte del MOI, si no, en su caso lo puedo manejar de forma separada y se van a meter precisamente como mantenimiento y entrarían como gasto, ¿no? Aquí ya queda para cada uno precisamente de los contadores o de los clientes identificar o asesorar la manera correcta en la que el cliente puede optar, ¿no? ¿Qué opción le conviene más? Ya sea como parte de un activo y se va depreciando o deduciendo, o directamente en la parte de resultados, dependiendo si quieren generar o no resultado positivo o en su caso pérdida. Muchas veces me dicen, no, pero ¿cómo voy a generar importe a pagar si lo que no queremos es pagar, ¿no? O no queremos pagar tanto, ¿no? Pues también depende valorar la situación, ¿no? A lo mejor tenemos una pérdida que ya ese es el último año en el que podemos utilizar esa pérdida, entonces pues generamos un importe positivo para poder aplicar la pérdida, que claro, si yo genero pérdida y esa pérdida ya no la utilizo, bueno, pues también depende de cada persona, pero creo que lo personal, dejar que las pérdidas se pierdan, valga la redundancia, pues creo que no. Deberíamos de generar un resultado positivo y utilizar esa pérdida para que no ya, pues ya es el último ejercicio en el que se puede utilizar. Y bueno, pues aquí ya también depende precisamente del contador, de la forma en la que asesora o del control que le permite al cliente pues tomar todo este tipo de decisiones, ¿no? Aquí de qué forma nosotros vamos a asesorar a nuestro cliente, o de qué forma nosotros como contadores vamos a poder identificar o controlar precisamente todo esto, ¿no? De qué manera nosotros podemos identificar o llevar el control precisamente de todo lo que tiene que ver con los activos de la empresa, porque como vimos es un rubro muy importante en el que podemos también precisamente jugar para el resultado, ¿no? Que impacta precisamente en lo que es el resultado. Aquí también hay que hacerle conciencia al cliente. Muchas veces dice, oye, pero compré 5 carros, ¿cómo es posible que voy a tener que pagar impuestos? Sí, efectivamente, porque los activos no impactan directamente en la utilidad o no se van directamente a resultados. Hay que hacerle conciencia que de todos esos activos que él va a gastar, que a lo mejor en la cuenta no tiene ya la liquidez para pagar el impuesto porque se quedó sin liquidez por todo lo que invirtió en activos, pero sí tiene que generar o que determinar precisamente qué porcentaje va para impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque los activos no impactan directamente en lo que es resultados, sino que van siendo un pequeño porcentaje y no nos podemos salir precisamente de las normas que nos marca lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Ok, ahora voy a compartirles precisamente mi pestaña de lo que es el sistema de Contasix para poder visualizar lo que es la forma en la que Contasix nos ayuda con todo esto, ¿no? Como bien dijimos, pues hay diferentes limitantes en lo que es la parte de los activos al momento de agregar. Aquí hay algo muy importante. Yo voy a agregar mi clave, mi descripción, elijo el tipo de activos que yo voy a ingresar, edificio, maquinaria. Y bueno, por ejemplo, en el caso de maquinaria, cuando yo elijo mi cuenta, aquí es donde yo voy a especificar el importe precisamente o la maquinaria para qué tipo de actividad la voy a hacer. Como pueden ver, los códigos agrupadores normalmente los manejamos nivel 1 y nivel 2, ¿no? Hasta 153.01. En Contasix nos vimos en la necesidad de crear un nivel 3. ¿Para qué es el nivel 3? Para que el usuario se le identifique. El usuario puede identificar el tipo de actividad en el que va a utilizar su activo y de esta manera sea más fácil lo que es la determinación de los papeles con los porcentajes de acuerdo al tipo de actividad, ¿no? Entonces acá sí es muy importante que una vez que nosotros elijamos la maquinaria podamos elegir en lo que es el código agrupador el tipo de actividad o la maquinaria para qué tipo de actividad se va a utilizar, para qué, para que el sistema pueda realizar de manera correcta
la determinación de la deducción, ¿no? Tanto en los porcentajes permitidos para esa actividad como en todo lo que tiene que ver con lo demás. Y bueno, esta maquinaria aquí yo puedo elegir un porcentaje diferente precisamente para la parte fiscal como para la parte contable. Yo voy a decir que mi maquinaria costó 230,000, mi fecha de adquisición fue el año pasado, en julio, el 22, y bueno, me toma la fecha de inicio de uso y perdón, 2 millones, quitaré un cero. Estos 230 me dice si fue opté por deducción inmediata o no, yo le voy a decir que no, y me aparece precisamente, me va a permitir identificar lo que son el diferente porcentaje a utilizar. Acá me pide que yo ponga un porcentaje y con esto aquí el sistema me identifica los porcentajes del 5, el 6, el 7, el 8. En el caso de la maquinaria precisamente para restaurantes, como podemos ver, tiene diferentes porcentajes y yo voy a elegir los porcentajes que voy a utilizar en la parte fiscal. Con esto el sistema va a identificar, bueno, yo elijo precisamente el porcentaje de la utilizada en el transporte eléctrico, es un 10%, y todo lo que yo registre con ese identificador, el sistema me lo va a ir reduciendo al 10% anual. ¿Qué pasa en el caso de automóviles? Bueno, en el caso de automóviles, de igual forma, nosotros nos vimos en la necesidad de crear un subtipo, en este caso automóviles y demás vehículos. Automóviles, identificamos otro subtipo que podrían ser lo que son los automóviles, a ver, voy a entrar nuevamente porque ok, aquí en automóviles identificamos dos, automóviles y demás vehículos. Demás vehículos, ¿a qué le llamamos? Todo lo que tiene que ver con las camionetas, los vehículos de carga, de transporte, que esos no tienen limitantes, se entran directamente. Entonces, para aplicar o no la limitante, nosotros tuvimos que identificar en dos tipos, tanto automóviles como demás vehículos. ¿Para qué? Para que el sistema pueda identificar de manera correcta y no determine una deducción que no es la correcta. Entonces, si yo pongo automóviles, aquí elijo lo que son las cuentas que tengo para el activo, las de depreciación acumulada y las de depreciación en gasto, porque recordemos que también me realiza lo que es la depreciación contable. Elijo precisamente el importe que yo o el MOI, considerando todo, la fecha de adquisición, y en el caso precisamente también de la parte fiscal, yo tengo que elegir si es un automóvil o si es un automóvil eléctrico. ¿Para qué? Para que el mismo sistema me ponga lo que es el MOI, ¿no? Yo tengo que capturar aquí el MOI fiscal, la limitante, ¿no? En este caso, puedo calcular la limitante. Si yo no determino acá de manera correcta mi limitante, del sistema pues lo va a hacer de manera incorrecta, por eso sí es muy importante pues ver la forma en la que alimentamos todo lo que tiene que ver con la parte del sistema, ¿no? Pero sí también es interesante ver que pues aquí para que el sistema lo haga de la mejor manera, pues tuvimos que realizar lo que tiene que ver con la parte de los códigos agrupadores a tercer nivel o el subtipo, ¿no? En este caso, para que se pueda identificar con mayor precisión los porcentajes y la deducción. Aquí es nada más precisamente para poder alimentar lo que es nuestros catálogo de activos. Una vez que yo ya alimenté mi catálogo de activos, yo ya tengo precisamente mi información, puedo revisar cómo la fui capturando, qué fue lo que metí para la parte fiscal o no, si asigné CFDI o no, aquí yo puedo ir, o me equivoqué en la fecha, me equivoqué en algo, lo puedo también editar. En la parte de reportes contables, vamos a tener la depreciación contable y en reportes fiscales vamos a tener lo que es la deducción de inversiones. Esta me la refleja por año, por ejercicio precisamente, y no me afecta en nada con lo que es mi contabilidad, solamente es un reporte y el usuario se encargaría de registrarlo en cuentas de orden si así lo desea. Muchas veces lo registran en cuentas de orden, en muchas empresas, la mayoría que yo he visto, pues realmente no lo registran en cuentas de orden, sino lo que hacen precisamente es llevarlo solamente en papeles de trabajo y bueno, lo tienen para el momento de presentar lo que es la parte de la declaración.
Una vez que yo ya llené, ya di de alta todos mis activos, todo lo que yo voy a considerar ejemplo para la declaración del 2019, pues entonces puedo venir acá, puedo revisar por cada uno de mis activos que la información, y aquí, como pueden darse cuenta, tengo mi clave, mi descripción, la cuenta contable, el código agrupador que se eligió, la fecha de adquisición y la fecha de inicio de uso, ¿no? Aquí en la fecha de adquisición me pone la fecha del CFDI que yo le estoy asignando y la fecha de inicio de uso el primer día del mes siguiente, siempre y cuando la fecha de adquisición sea diferente al día primero. En este caso, la fecha de inicio de uso, yo usuario la puedo modificar sin ningún problema. No necesito quedarme con la fecha que me está dando el sistema. Yo la puedo modificar porque no la inicié. Como pudimos ver, puedo dejarla en el ejercicio en el que se adquirió o en el ejercicio siguiente. Ya después de eso, ya sería no deducible, ¿no? Ya toda esa parte ya no me sirve, precisamente ya no entra como deducción de inversiones. Entonces, aquí sí es muy importante ver. Si yo digo, bueno, no la quiero, la fecha de inicio de uso no es en enero, porque como mandé a traer mi maquinaria, mi cómputo, lo que haya traído desde muy lejos, tardó en llegar muchísimo tiempo, entonces no puedo yo hacer, poner fecha de inicio de uso precisamente lo que es 1 de enero, sino a lo mejor en febrero o en marzo, por lo tanto puedo modificar para una determinación correcta. Aparece también lo que es el MOI, el porcentaje de depreciación o deducción, en este caso de acuerdo a lo que viene en la ley del impuesto sobre la renta como máximo permitido, el cual puedo modificar sin ningún problema siempre hacia abajo. Puedo utilizar un 25, un 20, un 15, como yo lo decida, pero no más de un 30%. Para la parte contable puedo utilizar el que yo quiera, un 50%, lo que sea, siempre y cuando yo lo configure, pero para lo que es la parte fiscal es hasta el máximo permitido. No, el sistema no nos deja utilizar un mayor número al permitido por la ley. Toda esta información se va actualizando año con año, ejercicio con ejercicio, si llegara a cambiar precisamente los porcentajes permitidos o la limitante de la ley en el caso de automóviles, pues sin ningún problema el sistema se actualiza de manera inmediata, siempre y cuando salgan las modificaciones. Y bueno, normalmente empieza a partir del ejercicio en el que se dice, bueno, en el 2022 el porcentaje va a ser del 35% para equipo de cómputo, pues bueno, a partir de ese ejercicio sería el 35% y en los anteriores queda conforme a la ley que estaba vigente. Entonces tampoco no hay ningún problema, el sistema sin problema se actualiza y lo puede controlar hacia atrás la tasa vigente o el porcentaje vigente y de aquí para adelante el nuevo porcentaje. Nos dice que el INPC del último mes de la primera mitad, en este caso junio, ¿por qué? Porque sí coincidió que la fecha de inicio de uso era 1 de enero, nos pone ya el porcentaje precisamente de INPC y nos dice que, bueno, el INPC del mes de adquisición es diciembre de 2018 y nos da, por lo tanto, nuestro factor de actualización, así como nuestra depreciación anual actualizada, ¿no? El importe de la depreciación anual que ya se va a actualizar. En el caso de la depreciación contable, ese importe es el que nos va a dividir en 12 para irlo aplicando mes con mes y generándonos lo que es la póliza contable. Como bien lo vimos, también el sistema lo puede hacer de manera automática mes con mes, solamente dándole un clic. Acá yo puedo ver el MOI y, bueno, puedo irme a ver la parte detallada, mes con mes, cuánto es lo que se va a ir aplicando o lo que se va a ir haciendo. No se aplica, no se genera una póliza por este importe, porque recordemos que esta deducción fiscal es por ejercicio, entonces no se genera la póliza mes con mes, pero sí nos podemos dar una idea de mes con mes cuánto es la deducción que nosotros vamos acumulando para llegar al total del anual y con eso pues ver también nuestro remanente mes con mes, porque si en algún momento nosotros queremos decir que ese bien ya no lo tenemos o queremos determinar la baja del bien, pues podemos mes con mes ir identificando cuánto es lo que se va devengando. Bueno, esta información pues la podemos nosotros imprimir sin ningún problema en un formato PDF para tenerla como respaldo de nuestro papel de trabajo sobre el cual nos basamos, ¿no? O lo podemos imprimir
ya sea uno por uno de los activos o en el caso del total de los activos para poder tener el total de lo que es nuestra deducción del ejercicio y así poderlo aplicar en la declaración anual. Aquí el sistema nos va a ir año con año dando lo que es el importe, el MOI fiscal, la deducción, la deducción actualizada. Aquí nos va dando precisamente el total de cada uno de los activos y su deducción actualizada para poderlo nosotros considerar en lo que es nuestra declaración anual. Nos muestra lo que es el factor de acuerdo a los INPCs que determinó el sistema y como bien les mencionaba, no es necesario estarlo actualizando, no es necesario que yo tenga que estar ingresando un módulo donde yo ingrese mis INPCs, no tenemos como tal un módulo donde el usuario pueda ingresar sus INPCs. En el momento en el que yo saco mi reporte para poderlo mandar a imprimir, puedo revisar y comparar con los INPCs que están publicados para cerciorarme que el sistema lo está haciendo de manera correcta. Aquí este módulo, pues realmente, como pueden ver, nos sirve bastante, nos ayuda muchísimo porque, bueno, también muchas veces no tomamos bien los INPCs o tenemos lo que es la parte de error. ¿Por qué? Porque pues tenemos también todo lo que es, no corremos bien nuestra fórmula y mal. Me ha tocado ver precisamente en empresas donde al momento de revisar los papeles de trabajo las fórmulas no están bien hechas o se corrió mal o tomaron el INPC del ejercicio anterior y no del que yo estoy calculando. Entonces, pues muchas veces eso impacta en lo que es la deducción y si eso es una empresa que tiene un gran número de activos, pues también el no hacer las operaciones de manera correcta, pues eso me impacta, ¿no? En lo que es la parte fiscal. Bueno, José nos dice, ¿cuánto puedo deducir? ¿Cuándo? En una pick-up. Bueno, ahí en el caso de una pick-up, como vimos, son de más vehículos, no está limitado en el caso de automóviles, y entonces en este caso es el total de tu inversión, ¿no? Y bueno, para la parte fiscal también de igual forma no hay limitante en cuestión del MOI, pero sí nos tenemos que limitar a lo que son los porcentajes de deducción de automóviles, creo que es el 25%. Entonces aquí es también esa parte. Por eso en el caso de Contasix nosotros creamos lo que son los subtipos para poder identificar cuando es un automóvil como tal o cuando es de más vehículos, que normalmente de más vehículos manejamos precisamente como todo lo que tiene que ver con las camionetas, porque las utilizamos para carga, para descarga, todo lo que tiene que ver como camionetas, ¿no? Ya de ahí que muchas veces dicen el cliente, bueno, pues entonces si la camioneta no me genera, sí me permite deducir todo, pues me voy a comprar una camioneta en lugar de un automóvil para poderlo meter todo, aunque no esté como transporte de carga, pero bueno, ya. Ahí es cuestión de qué consejo le vamos a dar a nuestro cliente, ¿no? En este caso, como pueden ver, pues Contasix nos ayuda mucho, es un gran aliado en todo lo que tiene que ver precisamente con lo que es la parte de la determinación tanto de la depreciación contable como de la deducción fiscal. ¿No? Entonces, no sé, dudas, comentarios, críticas, de todo aceptamos en este momento, ¿no? No sé si quedó tu duda resuelta, José, o te la amplié más. Un poco más, te la amplío o un poco más comento al respecto. Bueno, en este caso creo que sí es muy importante, ¿no? Identificar el tipo de vehículo que nosotros vamos a utilizar, porque, bueno, ahí en el caso de los automóviles, todo lo que tiene que ver con la parte de automóvil, ¿no? Nos maneja también la límite, ¿no? De hasta cuántas personas se considera vehículo. Y bueno, lo que es en el caso de las pick-up no está considerada como vehículo, creo que son hasta 8 pasajeros. Y pues ya ese se considera automóvil que sí maneja una limitante que son 175,000 como MOI. Quiere decir que a 275,000 yo le voy a estar lo voy a estar multiplicando precisamente el porcentaje. En el caso de las pick-up, si me cuesta 300, 400, 500,000, a ese MOI yo le voy a estar aplicando el porcentaje porque no tiene una limitante lo que son las camionetas, ¿no? En este caso las camionetas no tienen una limitante
de MOI. Estamos hablando del MOI, que es el monto original de la inversión, ¿no? A ese MOI yo le voy a aplicar precisamente los porcentajes permitidos por ley para poder sacar lo que es mi depreciación como mi deducción del ejercicio, ¿no? Entonces, esos 400,000 yo le voy a aplicar el 25% y eso me va a dar una cantidad para poder yo deducirlo poder aplicar mi deducción del ejercicio. A esa cantidad que me da ese resultado, un ejemplo, 150,000, a ese resultado yo le voy a aplicar el factor de actualización y esa es la actualización, la deducción fiscal que yo voy a utilizar en lo que es mi declaración anual. Primero sería el MOI, que no tiene limitante. A ese le aplicamos el porcentaje por la ley, que el porcentaje límite de la ley, y a ese el factor de actualización. Esa es la deducción que yo voy a aplicar precisamente en lo que es mi declaración del ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, comentario que nos quieran aquí hacer los chicos? Gracias, Esther. Gracias, José. Pues bueno, no sé si hay algo más por comentar. De mi parte creo que sería todo. Y los invito a que prueben la parte de Contasix, el módulo, que creo que es una gran ayuda para todos. Muchas, pues ahorita en el mercado hay mucho de dónde tomar, pero bueno, como siempre haciendo hincapié que es importante no aliarnos de la tecnología, siempre la tecnología va a ser un gran aliado que nos puede facilitar muchos procesos y evitar lo que es la parte del error humano, ¿no? En este caso, pues como humanos siempre podemos cometer errores, entonces la tecnología siempre creo que es un gran aliado, hay que saberlo utilizar también porque puede ser un gran dolor de cabeza, pero si la sabemos utilizar, creo que puede ser un gran aliado, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo igual los invito a, pues a utilizar, ¿no? A probar la parte de Contasix, ¿no? En la parte de abajo, en la presentación, aquí les dejo mi correo y mi número telefónico para cualquier duda, comentario, pues aquí están los datos y con gusto los atendemos. Ok, pues creo que sería todo. Te regreso el control a ti. Perfecto, maestra, excelente. Listo, pues bueno, muy interesante la sesión. Ya por ahí cualquier nuevo comentario, pues tenemos los métodos de contacto y pues nada, quedamos al tanto para la siguiente sesión. Ok, muy bien, hasta luego, Salvador. Nos vemos. Nos vemos, maestra, buena tarde. Hasta luego.